Dios les bendiga, hermanos, a los que estamos aquí en casa y a los que nos ven por medio de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir con nuestro servicio. Nosotros ya glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya oramos, ya hicimos muchas cosas en este lugar. Ahora vamos a ir con la palabra, pero antes de iniciar con la palabra de esta noche voy a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 11 al 12, y de ahí me brinco al 15. ¿Amén? Dice la palabra del Señor: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Amén. Vamos así, hermanos, a continuar con el servicio. Vamos a entonar una alabanza y así luego continuamos con la palabra de esta noche. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y le damos gracias al Señor que estamos en su casa para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, ahí donde viene lo del Padre Nuestro. Es un versículo donde nos dice el Señor cómo orar y por qué orar. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Dice su palabra del Señor en el libro de Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Y esa es la palabra de Dios. Hoy voy a hablar el acto de perdón y bendición, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hermanos, como por ejemplo hoy voy a hablar del perdón. A veces hablamos de la santidad, hablamos de la sanidad. No quiere decir que el predicador, cualquier persona que lo predique, hermanos, esté libre de que sea el perfecto. Como por ejemplo yo voy a hablar del acto del perdón. No quiere decir que porque yo estoy predicando el perdón, quiere decir que yo, hermanos, perdono a todo mundo, que eso es bien fácil porque lo predico. O como por ejemplo nosotros decimos que seamos honrados. No quiere decir que yo no deshonro. Entonces nosotros tenemos que ver eso, que nosotros estamos en un proceso. No hay nadie que diga yo soy el único que puede hablar del tema del perdón, porque yo soy bien perdonador, y no sería eso, no existe. O que por ejemplo yo soy el único digno de hablar de la santidad porque en mí está la pureza y no hay nadie más como yo. Eso no es verdad, porque todos nosotros estamos en un procedimiento, hermanos, todos. El perdón es bonito, el Señor nos lo manda. Perdónanos nuestras deudas, le pedimos a Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero a veces nosotros inconscientemente, hermanos, en la iglesia cristiana, perdonamos muchos. Yo lo perdono en el nombre de Dios, pero dentro de todas esas palabras hay mucho orgullo. Yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he hecho. Y nos creemos nosotros que como conocemos del Señor, hay gente que se cree y camina, hermanos, como con más santidad y como que el pavo real santo, ¿verdad, hermanos? En verdad, sí, nomás pónganse a ver. Y cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él es el único santo, el digno, el puro, el limpio, sin mancha, y no caminaban ni como los sacerdotes, ¿verdad? Al contrario, lo veían al Señor Jesús. Ese carpintero, y lo criticaban, ese que come tacos y no se lava las manos, ese que se junta con los pecadores, y no iba el Señor Jesús allí creído, hermanos, como mucha gente cristiana camina así, y mira los demás. Yo me acuerdo de una iglesia donde íbamos que eran los pavos reales, ¿verdad? Los hermanos del pavo real, y miraban a los demás, perdónalo, es nuevo, ¿verdad? Y así hablaban y así caminaban y se la creían. No, nosotros que oramos, que nos entregamos, nos consagramos al Señor y se sienten más, solamente ellos se llenan de plumas, hermanos. Pero el Señor no es así. El Señor, Él es el puro, el santo, no era así, hermano. No dice, no lo conozco, no lo vi, hermano, nadie me lo contó, pero en la Biblia lo dice. No dice el Señor que iba creído, arrogante. No dice, Él era humilde, el Señor. Compasivo. El Señor era el hombre que nos dio el ejemplo cómo perdonar. Y el Señor él mismo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no esperó a que le vinieran y le dieran el perdón. Y nosotros sí, a veces nos hacen algo y yo estoy esperando que me perdone. Estás más pecador tú que el otro que te ofendió. En verdad, póngase a pensar, me ha ofendido. O sea, nosotros estamos, hermano, dice que cuando, esta es una frase, ¿verdad? Muy buena, que cuando nosotros nos sentimos ofendidos, tenemos una taza de veneno que nos lo estamos tragando, pero esperemos que le haga daño a la otra persona que nos hizo daño. El perdón nos conviene a nosotros, perdonar. Y no necesariamente yo necesito que alguien venga, por ejemplo, si alguien me ofendió a mí, yo no necesito que alguien venga, hermanos,
Y no diga, ahora pastor, apenas estábamos hablando de un problema y usted no esperó ni 5 minutos y lo llevó al púlpito. Aquí está escrito, hermanos. Aquí está escrito todo lo que yo tengo. A veces, hermanos, una vez que así, ¿verdad? El hermano no estaba aquí, me dijo, no acabo de pensar y usted ya luego, ya tengo escrito, ya está ahí establecido, ya en eso. Y no creo que estoy usando eso, ¿verdad? No, seguro que no tiene nada que predicar y agarra lo que estoy ahí. Entonces nosotros, hermanos, vamos a suponer que alguien me ofendió a mí. X cosa me ofendió, yo me siento muy ofendido. Me ofendió. Es como una pedrada que me dieron, o me cayó una piedra, le ha caído un golpe, le ha caído algo. La semana pasada me cayó un mueble muy pesado en mi pie, ¿verdad? Y así de despacio, ¿verdad? O sea, muy poquito, pero pesaba mucho, me lastimó mi pie. Y yo dije, ay, mientras no me vaya a quebrar los dedos del pie, ¿verdad? En eso. Pero dolió, hermano, que se pone uno rojo del dolor. Y yo pues me quité el zapato, me sobé porque me dolía. Entonces yo tenía que curar ese dolor rápido. Y no me voy a agarrar esta caja, aunque hay gente que sí se enoja. Tú, que este y que el otro, ¿verdad? O este y el otro. Entonces, no es que tú no lo agarraste bien, por eso me cayó. Ya está el problema, sánate. Y ahora, hermano, yo ya no me duele, ni me ando quejando, ya ni me recuerdo. Así es el perdón. Lo tenemos que hacer, hermano, el perdón por el bien mío. No por yo, hermanos, ahorita, ay, es que ese mueble que me cayó, y estaba pesado esto y el otro, o sea, recuerdo, lo cuento, pero el dolor ya pasó. Así es el perdón también nosotros. Tenemos que perdonar de esa misma forma. Pero a veces nosotros somos tan malos, hermanos, que queremos, la hermana o el hermano me ha ofendido. Y nos sentimos, hermanos, las víctimas y estamos mal nosotros. Cuando usted está esperando que alguien venga y le pida perdón a usted, está muy mal usted. Tenemos nosotros que sanarnos, está muy mal. Ahora también se negocian, hermano, por el perdón, hermano, se negocian y sacan provecho. Más las esposas, los esposos cuando cometen algún error, X cosa. Yo he visto que cuando se comete un adulterio, la esposa como que no le dice, pero dijo, aquí voy a sacar un carro nuevo. No le dice nada, yo sé, tus andadas, pero necesito un carro porque el que tengo ya no sirve. Y el esposo de la conciencia y tiene la posibilidad, ¿verdad? Y le compra. O por ejemplo, lo ofendió en otra cosa, ¿verdad? No un adulterio, lo ofendió y llega, te invito a cenar. Y la señora ya se estaba arreglando en la mañana porque me ha ofendido, al rato me va a llevar a la cena. Y ya está esperando. Y es que quiero que me pidas, te voy a pedir perdón, pero te voy a llevar a cenar. Pero ¿quién es el que tiene más el problema? La persona víctima. Es el problema. ¿Cómo es posible que la persona víctima, si me ofendió, me quiere pedir perdón, por eso me quiere llevar? No, tú, porque estás negociando ese perdón. Estás diciendo, ahora sí le voy a decir que me compre esto, ahora sí. Entonces no hay perdón, eso es negocio. Y después la mujer que le hacen tantos, yo, como dice la palabra, yo siempre perdono. Y se hace pavo real, ahí va la perdonadora. Ahí va, y se cree, yo perdono, no, a mí nadie me ofende. Yo siempre perdono. Ahí está un problemón grandísimo. Tengamos cuidado, yo no lo había reflexionado así, hermanos. Cuando necesitamos nosotros perdonar a alguien, no necesita estar, hermano, la persona y usted mismo, como cuando le digo que me golpeé en el pie, tengo que sobarme el perdón y me va a doler, con una pedrada que me tocó, me sangrió, me tengo que curar y tengo que seguir, ¿verdad? Pero a la piedra no la voy a estar ofendiendo, yo tengo que decir, soy sano, ya me quité el dolor, ya me pasó, vamos a caminar. Pero el perdón también es así, tenemos que perdonar y no necesita estar la persona allí. Si usted está esperando que venga la persona y le pida perdón, ahí hay una área en la cual usted necesita trabajar. Y no es un perdón de Dios el que está dando usted. Nosotros debemos de perdonar, hermanos, sin esperar nada a cambio. Amén, hermano, sin esperar nada a cambio. Hay gente que dice, es que mi esposo me la hizo una vez. Me puso los cuernos y le perdoné y otra vez y otra vez y otra vez. Soy una mujer perdonadora, lo hago por el amor de Dios. No, te encanta. ¿Sabía que el del problema no es tanto el marido, sino la esposa?
Porque le encanta hacerse víctima. Le encanta estar recordándole todo eso y recordándole. Y al cabo, y el Señor dijo, pues esta siempre me reclama, le llevo un regalito, le llevo de viaje, le doy un dinero y me va a perdonar y le pongo el cuerno otra vez y ya sé cómo es. Entonces, ¿quién es el del problema? Esa señora. Porque si dijera, ¿sabes qué? Tú me has hecho esto. Como adultos, o sea, usted perdona y usted le va a decir, ¿sabe qué? Como adultos, me la vuelves a hacer, mira, y de aquí llegamos a otros acuerdos. Porque somos adultos. Pero viene una vez y viene otra vez y viene otra vez, pero ya es con alevosía y con ventaja y usted saca provecho también. Podemos sacar provecho nosotros. Todos nosotros, hermanos, en el trabajo, por ejemplo, hay gente, uno como líder, a veces uno dirige, manda y no te quieren obedecer y tú pones tu autoridad y a veces la persona se enoja, te ofende. Y yo he conocido, ¿verdad, hermano? Que es como si algo me están ofendiendo, tengo que ser sanado yo, inmediatamente. Y tengo que perdonarlos, como digo, Señor, perdona porque no saben lo que hacen. Si ellos vienen a trabajar, tienen que obedecer y tienen que sujetarse al trabajo. No lo quieren hacer lo que ellos quieren, pero entonces vete a hacer tu casa, ya lo que quieres. Aquí vienes a trabajar y a recibir órdenes. Ese es yo digo. Entonces al otro día llegan, ¿verdad? La gente, le traje un lonche. Entonces, hermano, la persona de allá ya viene a pedir perdón y yo sé que si esa persona siempre me trae lonche, siempre, el problema soy yo, porque sabe que yo soy bien comelón y me encanta que me traigan lonche. Entonces no hay un acto de perdón, porque yo le dijera, ¿sabe qué, señor? No tiene por qué traerme el lonche, no tiene por qué traerme nada de eso. Pero si yo no digo nada, bueno, me ofendió, esa señora siempre me trae un lonche. El lonche del perdón. O usted comete algo y luego hace algo para lavar su conciencia, pero no está el perdón. Usted está comprando el perdón. Y el perdón tiene que ser sin recibir nada a cambio. Sin recibir nada a cambio, sin que nadie le venga a decir perdón. Usted tiene que decir, yo perdono a esta persona. Y tiene que trabajar el perdón en nuestras vidas. La Biblia, el Señor nos dice allí, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Acaso al Señor le podemos traer una ofrenda de $1,000 para que nos perdone? Al Señor no le interesa su dinero. Entonces, así como al Señor no le interesa el dinero, ni interesa así también nosotros, Señor, perdóname. ¿Dónde está allí? Y nosotros tenemos que aprender a perdonar y no sentirnos orgullosos. A veces nosotros que perdonamos mucho nos sentimos, hermanos, como un prestigio. Yo siempre perdono a todos los que me ofenden. Bien creído. Y ese no es perdón, no perdonado. Eso te crea orgullo, te crea ego. Entonces yo siempre perdono porque soy cristiano. En verdad, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos, a perdonar, porque a Él todo el mundo le ofendía al Señor Jesús y el Señor no iba, te perdono, te perdono, te perdono, y Él sabía muy bien, yo los perdono por mi propia sanidad. Y nosotros debemos de aprender a perdonar por nuestra propia sanidad. Amén, hermanos. Nuestra propia sanidad. Así, aunque no le vengan a pedir perdón a usted tiene que, por ejemplo, miren, como pastor, hermanos, hay muchas situaciones que suceden, problemas en la iglesia, con los miembros, y uno como pastor, hermanos, se puede enojar y puede desearle mal a alguien. Y usted dirá, a mí me vale, no me... ¿Cómo le llega? Si una mamá o un papá lo maldice, es una maldición que viene de los padres. Y también el pastor puede ofenderle y maldecirle también, porque está una autoridad del Señor. No me va a llegar porque eso no es del Señor. Pero como decía una hermana que estaba aquí antes, ¿verdad? Decía, pues usted que es el pastor, usted que va a entregar cuentas por nosotros, usted y que el otro, ¿sabe? Pero el día que uno le llamaba la atención en el otro, Jehová es mi pastor, no usted. Pero cuando ahí viene el reclamo, yo sí te voy a entregar cuentas al Señor y que cuide sus ovejas y quién sabe qué. Entonces a veces hay gente que se va enojado de la congregación. Y usted, ¿a poco cuando, hermano, usted dice, no, yo nunca me enojo? Yo sí he tenido que perdonar a todos y digo, Señor, por mi propia sanidad, perdono a esta persona y no quisiera desearle mal a nadie. Porque a veces hay muchas injusticias que uno puede decir,
pues a ver cómo va la iglesia, ojalá y no crezca en la otra iglesia porque así es. Y ya eso, hermano, maldecir a una persona. Y uno puede maldecir a una persona, hermanos, como siervo de Dios, y a la otra persona a lo mejor uno lo condena por el mal deseo que uno le dio. Y esa maldición no viene de Dios, viene del espíritu de Jezabel. Pero usted dice, pero ¿cómo es posible que pueda un siervo de Dios hacer eso? Hermanos, vea la palabra del Señor en los profetas. Elías, Eliseo. Mucha gente que declaró palabra negativa por la autoridad, hermanos, y gente que dijo, pues la lepra que tenía que te toque a ti, y le tocaba. Al profeta que dijo, pelón, ojalá te coman esos leones y te deshagan ese oso que está allá. Y fue, y le sucedió, los maldijo. Amén. Entonces ahora no es el que yo diga, ay, venga, tenga temor al pastor. No, a todo, hermano, nosotros. Entonces ahora lo que digo yo, hermanos, es trabajar el perdón. Yo cuando la gente se iba de la iglesia, ¿verdad? O algo así, ¿usted cree que yo me quedaba así como, ay, no se preocupe, vaya, que Dios le bendiga? Vaya? No, hermano, hay coraje acá dentro de uno, hay decepción, hay tristeza, hay amargura y soledad. Y a veces yo me tenía que morder la lengua para no desearle ninguna mala palabra a alguien. Porque yo en mi enojo, en ese enojo no es de Dios, no es un enojo santo, es un enojo influenciado por Satanás. Al desear algo malo es influenciado de Satanás, ¿o no? Es lo que usted tiene que pensar y decir eso. Me hizo de enojar el hermano. Pero usted tiene que decir, yo no voy a decir porque me voy a hacer daño yo solo. Y le puedo maldecir y no va a ser una maldición, hermano, de parte de Dios, es una maldición satánica. Es el espíritu de Jezabel que viene allí a influenciar a mi vida. Entonces nosotros tenemos que perdonar. Aunque nos duela, aunque no nos guste, tenemos que aprender a perdonar sin esperar, hermanos, a nadie que venga y pida perdón. Y ahora usted dirá, usted anda predicando eso porque entonces ahora usted se cree el perfecto. No, hermano, son áreas que tiene que trabajar uno. Y yo les digo eso, son áreas que tenemos que aprender a trabajar. Cuando usted se sienta ofendido, hay un problema usted, pero es que a mí fueron el que me ofendieron. No, el problema eres tú. Pues ¿cómo voy a hacer yo si yo estaba inocentemente, me llegaron y me ofendieron, si yo de verla nada? Sí, pero te duele, ¿verdad? ¿Te sientes ofendido? Sí, porque tú tienes una herida allí que tienes que sanar. Entonces a usted si siempre se siente ofendida, siempre quiere que le pidan perdón, ahí hay un problema que tiene usted que tiene que trabajar. O si usted es una de esas personas que siempre dice, yo siempre perdono, a mí no me vale, me resbala, yo perdono, hay un ego grande y no es de parte de Dios. Yo se lo dejo en la mano de Dios, se lo dejo en la mano de Dios. Ahí hay otro problema también allí. ¿A poco el Señor iba diciendo así, no, a mí me resbala como mantequilla y yo se lo dejo en la mano de Dios? El Señor dijo, perdona porque no saben cómo saben. El Señor se quitaba todo ese enojo que estaba allí y seguía caminando. El Señor lo crucificaron, hermano, lo escupieron, lo bofetearon y después que murió en la cruz, hermano, hasta el guardia que estaba allí dijo, oh, en verdad este era el Hijo de Dios. Y ese a lo mejor fue el que le hirió aquí en el costado. Pero el Señor al resucitar, caminó, hermano, y hola, ¿cómo estás? Vio todos ¿cómo están? Él no guardó el rencor porque ya los había perdonado. Y no estaba esperando, ahora quiero que vengan, me pidan perdón. Y a veces nosotros sí estamos esperando, pues no me ha venido a pedir perdón. Cuando venga, yo no, a ver si lo perdono. No, nosotros no tenemos que esperar. Tenemos que perdonar a la persona no por la persona. Nosotros decimos, es que yo lo perdono porque tengo mucho amor de parte de Dios. No, tengo que perdonarlo por mi propia sanidad espiritual. Tengo que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, porque dice su palabra, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que enseñarnos a pedir perdón. Entonces, todos nosotros, hermanos, nos hemos sentido ofendidos y a veces hemos querido que alguien nos pida perdón. Es bueno, como el acto de nuestro hermano que estaba diciendo, ¿verdad? Yo quiero pedirte disculpas si algo te ofendió. Y es bueno porque se puede malinterpretar, ¿verdad? Pero vamos a suponer que la otra persona sí se sintió muy ofendida. Un ejemplo, no quiere decir que sí,
No digo nombres, nomás otra persona. Pues, hermano, es un problema que tendría allí que trabajar. Y otra persona que, no hubo ningún problema. O sea, no, porque nosotros entendemos y comprendemos y sabemos, no hay ningún problema. ¿Verdad? Como yo una vez que iba a predicar al hermano Miguel Valles, ¿verdad? Y yo dije una palabra impropia que se malinterpretó mal. No sé si se acuerdan. Estaba yo reconociendo, ¿verdad?, que Dios usa a todas las personas que recibamos la palabra de Dios, cualquier persona que use Dios. Dios usa también a los burros, ¿verdad? Y se queda el hermano así pensando, no, pero yo no lo estaba diciendo, y se podía ver mal, ¿verdad, hermanos? Yo estaba yo llegando a ver cómo Dios puede usar hasta un animal, ¿verdad, hermanos? Pero, y ya el hermano me dijo, ¿me quisiste decir burro? No, pero yo no lo aclaré ni nada de eso, porque en mi mentalidad no. O sea, yo me quedé sorprendido. Dije, ¿cómo Dios puede usar al ser humano y también hasta un burro? Pero se malinterpretó. Y él fue y me preguntó, es que me ofendiste, que dijiste, y delante de todos los hermanos. Entonces, él quería, hermanos, que yo le pidiera perdón, ¿verdad? Pero no, o sea, le dije, yo no entendía ni qué, ¿verdad? Pero yo estaba en mi mentalidad, estaba explicando, ¿verdad?, que Dios usa niños, jóvenes, adultos y hasta un burro. Pero no me refería al hermano. Pero ahora nosotros tenemos que, hermanos, a veces tener cuidado con nuestra palabra, pero también no lo tomemos personal. Y aún así, hermanos, vamos a suponer que yo lo dije a propósito, porque dije, aquí me desquito. Vamos a suponer. Entonces, él tenía que decir, ¿soy un burro? No. La Biblia no dice que soy un burro, por lo tanto, no tiene validez eso. Déjenme el púlpito, voy a hablar de la palabra de Dios, porque yo soy un hijo de Dios, porque él tenía que saber quién es en Dios. Porque yo podría decirle, en verdad es que lo dije a propósito, que eres un burro. Y él se va a sentir ofendido, no tenía por qué sentirse ofendido, porque yo sé que no. Y eso es madurez espiritual la que tenemos que aprender. En el trabajo a veces lo ofenden. Por ejemplo, yo que ahora aprendí a liderar, a veces la gente te va a dar coraje. ¿Sí o no? Ustedes como sus patrones, sus managers, nunca los van a decir, ay, amo a mi patroncito, lo quiero mucho, me manda mucho. No, a veces nos decimos, usted abusa, usted se aprovecha, usted me tiene así trabajando cada rato y nos quejamos. Y entonces hay gente que así se queja y luego hablan mal de uno y luego a veces hasta lo hablan con doble sentido. Pues hay unos que apenas le dieron el puesto y ya se creen, ¿verdad? Y uno está pasando. Yo tengo que decir, tienen derecho a hablar. Yo no tengo ni por qué perdonarlos porque no me han ofendido. Amén, hermano. A veces nosotros tenemos que ser maduros y no tenemos que decir, es que cómo me ofenden, yo por eso los perdono. No, tengo un ego ahí de que quiero sentirme el perdonador porque yo hablo de parte de Dios, de la palabra, y quiero que sepan que ustedes no me ofenden y yo los perdono en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. No tenemos que llegar a eso. Simplemente eso no me ofende, porque yo soy una persona madura. Amén, hermanos. Mi madurez, no tengo por qué. A veces le digo yo a estas señoras o gente que me lleva, mira, te traje esto, te traje el otro, te traje esto otro. Y por la conciencia de lo que hicieron y vienen y te hablan, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Dije, ¿qué dirías? ¿Qué harías que tu conciencia te delata? Entonces nosotros tenemos que saber. Ahora no saque provecho cuando alguien le pida perdón, hermanos. Porque yo les digo a esta señora que siempre me traía comida, y diga, como quiera, es que son árabes y cocinan unos panes bien sabrosos, y la gente bien viva sabe qué es lo que le gusta a uno, y te va a dar. Y yo entonces así yo llegué, dije, aquí está un error, me encanta que me pidan perdón con comida. Y entonces dije, aquí hay un error muy malo. Porque no estaba yo diciéndote perdón, trae el plato para acá. No, pero yo estaba viendo que es una área en la cual yo tengo que trabajar ahí en eso. Hasta que le dije a la señora, no, señor, ya no necesito que usted me traiga nada de eso. Así que si usted la ofendieron y está esperando, a ver, ¿a qué hora me va a llevar al salón de bellezas ahora sí? Y está negociando.
negociando la paz y el perdón, y no es del perdón de parte de Dios, está un negocio que está allí. También, hermanos, como les digo yo, como seres humanos nosotros podemos llegar a ofender a alguien. O usted como su hijo llegó a ofender a alguien y tenemos nosotros que quitar esa ofensa. Tenemos que ir a decirlo, ¿verdad? Si a usted le está haciendo daño. ¿No le ha pasado a usted que se ha enojado con un familiar por teléfono X o algo y usted ya hizo conciencia y el Espíritu Santo lo ministró y usted llama por teléfono, no le contestan y usted ya anda que ya necesita de aclarar eso, que no fue con esa intención, no lo quise decir así? Bueno, a lo mejor sí fue con esa intención, pero el Espíritu Santo le redarguyó su corazón y entonces ahora usted quiere tener y a veces necesitamos escuchar ese perdón por nosotros. Y a lo mejor la otra persona ni en cuenta, pero a veces nosotros sí necesitamos escuchar ese perdón. Hay hermanos, condenación que nos dejaron a nosotros que tienen que ser quitadas. Tenemos que recibir el perdón porque nos han ofendido. Amén. Por ejemplo, yo les digo que hay iglesias, ¿verdad?, que condenan mucho a los miembros cuando se van de la iglesia o hacen una cosa, los condenan. Y el pobre miembro se va condenado. Y es la palabra de un pastor que lo condenó. Y dice, no le va a ir bien. Y ese es un espíritu, no es de Dios esa condenación, porque Dios no viene a condenar al mundo. Y es ser humano. Usted dirá, pero es que, ¿cómo es posible que un hijo de Dios declare eso? Somos seres humanos. Y podemos nosotros. Ahora, si alguien, un pastor, un profeta, alguien le ofende, le dice, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un problema y le dice, pues si tú no haces esto o X cosa, ¿verdad? Tú no te sujetas, nunca te va a ir bien en la vida y de mí te vas a acordar. ¿Y usted qué va a hacer? Yo me regresaría y le diría, no diga así, porque eso no son palabras de Dios. Y no le quiera enseñarle nada de eso, pero le digo, no lo haga. Si yo le he ofendido, discúlpeme, pero yo esa palabra no la recibo porque esa palabra no debe de salir de su boca, pero tampoco hacernos víctimas nosotros y hacerlo sentir mal, pero no de aclarar que no podemos nosotros recibir ese espíritu de condenación sobre nuestras vidas. Porque a lo mejor nos vamos nosotros y nos condenaron, y a veces por eso es que no nos va bien, porque alguien dejó una condenación sobre nosotros. Un pastor, un líder, porque Dios da autoridad. Por eso le digo yo, hermano, no podemos, y yo no podría, hermanos, declarar algo malo, aunque me haga de enojar, aunque me ofenda, no puedo. Ganas no me faltan, pero no puedo. ¿Sí o no? Porque yo me acuerdo de Jesús y digo, Jesús no declaró condenaciones, no declaró maldición sobre la persona, no declaró esas cosas. Y entonces nosotros tenemos que aprender, y es difícil y cuesta, y uno, hermanos, quisiera abrir la boca. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado querer declarar algo negativo sobre una hermana o un hermano? Imagínense. Yo lo digo. Y yo me tengo, porque yo viví eso de los pastores que escuchaba que condenaban y declaraban palabras negativas sobre una persona. Cuando Pastor Gabriel vino una vez, ¿verdad?, y dijo, te voy a ungir con la autoridad del apóstol. El pastor, ¿verdad?, me había dicho, no te voy a, ni para que andes creyéndote que el apóstol, no, sino con la autoridad. Como tú, como pastor, tienes la autoridad del apostolado, pero no, hermanos, del título ni nada de eso, sino que, por ejemplo, para derribar maldiciones que se hayan declarado contra nosotros. Eso es, por ejemplo, si declaró un profeta una maldición sobre nosotros, se tiene que cortar. Si lo declaró un pastor también. ¿Usted cree que entre pastores no se maldicen? Esa maldición era un espíritu influenciado por Jezabel, la división. Entre hermanos, pues a ver cómo le va a ir. Y nosotros tenemos que perdonar. Si usted reconoce que ha cometido un error, hermanos, y necesita pedirle perdón a Dios, perdone, Señor, dígale, Señor, perdóname por haber hecho esas cosas. Y yo te pido perdón, Dios.
Y aunque la persona quizás ya no esté aquí o se fue a otro lugar, y tú se puede decir, yo pido perdón a esas personas. Y ya con que usted los haya pedido perdón, y ya, hermanos, usted va a ir a salir adelante. Entonces, vamos a... También nosotros, si ofendimos a un líder, a un pastor, hermanos, si lo llegamos a ofender, también nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos quite por haber ofendido a alguien o juzgar a alguien. Por ejemplo, en las redes sociales, hermanos, nosotros vemos cuántos pastores que tuercen las Escrituras. Y a veces nosotros, ese es un hijo del diablo, dice la gente, ese es un perverso. Pero ¿para qué lo ve? Amén, para criticarlo, no lo vea. Amén, hermano, ¿o no? ¿Usted cree que a veces es que tengo que mandarle un mensaje porque está mal? Si el Señor no le manda un mensaje, ¿quién eres tú para ir a ver la paja del ojo de tu hermano? Entonces, ¿qué hago? Mejor encamínate tú, camina, sigue caminando, porque no venimos nosotros a cambiar al mundo. Amén, hermanos. ¿Usted cree que en las cosas de Dios no hay, hermanos, muchos errores? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué iglesia tiene la verdad? No hay ninguna de las iglesias que tengan la verdad. Solamente es Cristo que es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y de ahí, como nosotros, hermanos, podamos distorsionar la palabra del Señor, hermanos. No porque el pastor hable la palabra del Señor quiere decir que esta iglesia es de verdad, de la verdad. Estamos nosotros en que Cristo sea nuestra verdad. ¿Cuántas iglesias se han desviado hablando de la palabra de Dios? Jim Jones, el que se fue a otro país, hablando de la palabra de Dios, y él los terminó suicidándose todos, más de 1,000 personas. El Koresh, el de Waco, también hablaban de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no han hecho por la palabra de Dios? Y se han equivocado por los errores. El pastor que apenas acaba de ministró a una niña en California, no sé si lo vieron en las noticias, que le hicieron una liberación de 12 horas, la niña la mataron. Porque no sé si se ha dado cuenta que a veces cuando nosotros oramos y agarramos a alguien, yo ya tengo la costumbre de no tocar tanto, nomás así suavecito. Porque a veces, una vez mi hermana Shelly me dijo, estamos orando por ella y uno se emociona, hermanos, y agarra, dice, me estás lastimando muy fuerte. Porque uno está, sí, Señor, toca, y nuestra fuerza espiritual, no sé si le pasa. Y mi hermana dijo, no vuelvas a hacer eso porque puedes lastimar a alguien, ¿verdad? En eso. Porque usted póngase a pensar, cuando uno ora, yo por lo menos, sí, Señor, y uno aprieta el puño y se agarra, se emociona, como que hace más fuerza, como que si va a descender el poder de Dios con tu fuerza. Y ellos así le hicieron, aplicaron la liberación con la fuerza y mataron a la niña. Son errores que se cometen. No podemos nosotros juzgar, es que no era de Dios, nosotros no podemos juzgar. Miren a Sansón, hermanos. Dios lo ungió. Dios le dijo, van a ser un niño así, va a ser este. Y él quiso desviarse. El rey Saúl, Dios lo escogió. Él ni siquiera quería, él se escondía. Te vamos a coronar rey. ¿Dónde anda el rey? ¿Dónde el futuro? Ay, escondido. Dios lo escogió, pero él decidió equivocarse. Entonces nosotros, hermano, si usted ve a alguien, nosotros podemos corregirnos entre nosotros que estamos aquí, corrija a su familia, corrija a sus parientes, en nosotros con sabiduría. Pero yo no me voy a ir a meter a otra iglesia, no que en la iglesia del velo perpetuo son muy malos allí de veras. Vaya y dígale, yo puedo andar haciendo allá, que sea Dios encargándose, yo apenas ni puedo con mi casa. Amén, hermanos. Pero ¿qué no ha visto sus predicaciones tan perversas, tan el otro? ¿Existe la pornografía? ¿Poco la voy a ir a ver? ¿Sí o no, hermano? Yo digo, yo no voy a ir a ver esos programas si son malos, ¿yo para qué voy a ver? Me acuerdo de que la iglesia donde estábamos nosotros, hermanos, allá, llegaba una mujer, hermanos, con la falda arriba de la rodilla y el pastor agarraba una cortina y las hermanas la cosían allí para que se cubriera. Porque esta es la casa de Dios, es santo. Si, hermanos, sirvió algo en la tela, la hermana a lo mejor se quedó más ofendida, con coraje, maldiciendo.
es que es tentación. Tentación es el que tenía el pastor, ¿sí o no, hermanos? Pues sí, ¿verdad, hermano? Ahora, por ejemplo, yo les voy a decir, ahora no es que, pastor, usted es muy libertinaje, ay, me asusta, Padre Santísimo, perdónalo. Ya se sintió usted ofendido. Tenemos que aprender, hermano. Hermano, vamos a suponer que llega una mujer, hermanos, que se dedica a vender su cuerpo, pero ha sentido de parte de Dios asistir a la iglesia. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible que viene a pedir oración y luego se va a su trabajo? Eso no es de Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos y pedimos Padre Santísimo y vamos y cometemos un error? Somos iguales. No más que usted no gana dinero y ella sí. Ahora yo voy a decir, viene la señora así con una minifalda ahí bien, se llenó de todo, donde quiera camina allí como Miss Universo. Y usted es que es tentación, pues siéntese hasta allá atrás donde no la vea, o tráigase uno como de los caballos, mire, así, porque usted es el problema. ¿Sí o no, hermano? Le va a ir a decir, hermana, tápese porque es tentación. ¿Te da envidia porque yo me arreglo y tengo piernas bonitas y tú no? A lo mejor puede ser eso. En verdad, hermanos. Es que usted viene muy mal pintada porque me puedo pintar y tú no sabes ni pintarte. Puede ser algo que haya también en nosotros cuando critiquemos a alguien. Hay algo que está pasando ahí. Amén. ¿Quién va a hacer el cambio? Solamente lo va a hacer Dios. Nosotros no podemos ir a juzgar, no podemos ir a hacer el otro. Nosotros tenemos que ir hablando con la sabiduría y hablando que la palabra del Señor nos vaya transformando, nos vaya cambiando. Amén. Entonces, el perdón, hermanos, tenemos que nosotros aprender por nuestra sanidad. Si no perdonamos, acá dentro de nosotros nos vamos a enfermar tanto espiritual y físicamente. Hay partes de nuestro organismo que guarda aquí, no sé cómo se llaman, los intestinos, creo, que afecta la falta de perdón, el coraje, todo lo negativo, la bilis, todo eso que se afecta y le perjudica. Yo le digo, ¿verdad?, que tenía mi mamá, que el doctor le dijo eso, ¿verdad? Le dijo, es que todo el coraje, todo esto viene aquí y por eso es que le afecta, tiene que aprender. Y mi mamá habla de Dios, ¿acaso es una mujer perfecta? No, tiene que ir aprendiendo. Yo por eso le digo, a veces no se sorprenda usted cuando alguien está hablando de la palabra de Dios y tiene un área que falló, porque somos seres humanos. Yo no critico. ¿Habrá alguien perfecto? Puede pasar los hermanos, predicar, nuestra hermana Marina, nuestro hermano Ramiro, nuestro hermano Felipe. Yo no voy a criticarlo, hermanos, que, oye, ya viste, es el hermano, y eso que da la escuela dominical y es así. Estaría mal yo. Porque quiero que alguien sea perfecto y por eso existe la hipocresía en la iglesia. Porque todos queremos aparentar algo, no. Tampoco voy a ser tan descarado, ¿verdad? Pero yo no tengo que reconocer que en verdad, ¿usted cree que si yo no me creo perfecto, hermano? Ni me digo, ay, bendito sea Dios, gracias por elegirme a mí, Santísimo. No hay otro como yo de traer tu santísima palabra. Eso es hipócrita, te escogí por malo. Porque en verdad a veces nosotros estamos, hermanos, agradecidos con Dios. Ve a los que dicen que no tienen nada, nos acuerdan de Dios. Y nosotros, Señor, gracias a donde nos has rescatado, donde nos has ayudado. Hemos visto esa alabanza, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Hermano, porque en verdad nos damos cuenta nosotros que solamente Dios puede ser santo, solamente Dios puede ser puro, limpio, no hay nadie. No, y nos comparamos con esa alabanza, decir cierto, porque tú eres santo y yo no soy santo, como yo viene algo y me ensucio. Yo no soy puro, o sea, el Señor Él es puro, yo me lleno de pureza en Cristo, pero en mí no está la pureza, en mí no está la santidad, o sea, en mí sin Dios, ¿verdad? Si en mí estuviera la pureza y la santidad, ¿para qué quiero a Cristo? Pero sí está en mí la pureza y la santidad, pero porque Cristo vive en mi corazón. Si Cristo no está en mi corazón, no existe nada de eso en mí. Tenemos que aprender a pedir perdón. Aprender a perdonar a los demás por nuestro propio bien físico, mental y espiritual de parte de Dios. Amén. Ahora también nosotros, sí, como les digo yo, si alguien declaró algo malo, negativo, también se tiene que empezar a quitar. Pero eso lo vamos a hacer hasta el final
después de la alabanza, vamos a hacer una pequeña ministración. Entonces, como les decía yo, a ver, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes, 17:1. Elías, ahí estaba el profeta Elías. Primera de Reyes 17:1. Amén. Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. O sea que él dijo, porque tengo autoridad y lo voy a declarar. Después andaba muriéndose de sed también y de hambre. Pero no fue un mandato que Dios dijo, ve y di de esto, no. Él mismo se enojó y lo declaró. Y no llovió. Usó Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros que conocemos a Dios, no declaremos palabras negativas a nadie. No declaremos, simplemente nosotros tenemos, dentro de nuestro corazón tenemos que decir, perdónanos, Señor, no sabes qué hacer. Vamos a suponer, ¿verdad, hermanos, que alguien nos ofende a nosotros y saben que somos cristianos. ¿Para qué nos vamos a ofender? Mejor que no entre ese, ni siquiera para perdonarlo, que no entre, que no entre ese dolor que nos está causando. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, evitar que nosotros podamos llegar a ofender a alguien, porque imagínense, hermano, que alguien mundano nos ofenda y nosotros con la autoridad que tenemos al Señor le declaremos cosas negativas. ¿Dónde estamos? ¿A quién le estamos sirviendo entonces? En lugar de declarar una bendición, estamos declarando una maldición de espíritu de Jezabel. Amén. Vamos a suponer que nuestra hermana que vende en la calle los helados, y que llega alguien y le quite sus productos y se corra. Ella que conoce de Dios, no le va a declarar una maldición para que lo escuche. No sería correcto. Yo sé que ella nunca lo haría, y a lo mejor ella diría, pues que te sea provecho. Dios me va a bendecir más. ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer? Y orar al Señor para que no vuelva a suceder, que el enemigo no venga a devorar. Que no use a nadie, ni a un joven, ni a una persona. Que no venga a robar. Pero no vamos a enojarnos con la persona, sino con el espíritu demoníaco que está queriendo influir para que decirle, no solamente me querías robar mi producto, me querías robar mi paz, mi gozo, mi alegría. Querías que yo maldijera. Querías que yo hiciera esto. Y voy a esperar que venga ese muchachito que me pida perdón. No. Ni siquiera le voy a perdonar porque yo sé que lo que estaba haciendo esto es la influencia del enemigo que está obrando ahí. Y no nos vamos a sentir, hermanos, que nosotros queremos perdón a cada rato, que nos perdonen, que nos perdonen, que nos perdonen. O perdonar y perdonar. Que venga y le perdono, que venga y le perdono. El perdón lo tenemos que dar libre, sin esperar nada a cambio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Tengo mucho que hablar en esto, pero no lo voy a poder conversar todo demás. Vamos a poner así de pie. Como dice la palabra Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, dice el Señor. Y nosotros tenemos que, los que estamos aquí reunidos, hermanos, tenemos que perdonarnos unos a otros. Porque a lo mejor nos hemos sentido ofendidos. A lo mejor se sintió usted ofendido por el hermano, por usted, por mí. O yo me sentí ofendido por ustedes, con ustedes. Y tenemos que decirle, no, Señor, por mi propio bien yo no voy a agarrar ese enojo o esa ofensa. Pero como somos seres humanos y somos de emociones, nos sentimos ofendidos. Amén, hermano. Hay muchas injusticias. Me acuerdo que cuando estaba
Shelly se acuerda bastante, cuando estaba chiquillo su niño de Kevin, ¿verdad? Una de las hermanas y uno de los hermanos, ¿verdad?, lo ofendieron bastante y él se acuerda. Y yo me quedo pensando, ¿se acuerda más de ellos de la palabra negativa de su carácter que de la palabra de Dios que salió de su boca? Y a veces nosotros agarramos y vemos, incluso la mamá o el papá, el tío, hermanos, ven a los niños y dicen igualito que tu padre, y desprecia porque tenemos coraje y queremos ver eso. O nuestros tíos, ¿verdad? Yo me acuerdo de mis tíos que nos veían a nosotros y hasta un lado se hacían. El desprecio. Ellos tenían un problema, yo ni en cuenta. No desquitarnos con los niños porque me quedé gorda la hermana, ahorita le voy a hacer su niño así. Eso es mal. Eso existe en la iglesia, hermanos. Ahorita que nadie me ve. Hay tantas injusticias. Nosotros como cristianos, yo me quedo sorprendido. Yo en esta iglesia vi tantas cosas que me quedo sorprendido. Hasta la cara del diablo se les veía cuando hacían esas maldades, hermano. Porque no era de Dios. Ahora, no quiere decir que nada más los hermanos. Yo también me he enojado. Y me he mordido en verdad literalmente la lengua, hermano. En verdad. Usted dirá, lo pensó como quiera, no, pero no lo dije. Porque si uno se enoja, ¿sí o no? Y uno tiene que tener mucho cuidado. Y miren, un día, ya estoy acabando, un día le digo que fui al banco, que era una injusticia, que nos estaban sacando dinero, saqué cargos y cargos y cargos, y ya iban más de tantos $300, y quite, y yo bien enojado, y ella en el otro, y me dice, como vieron, yo estaba bravo porque y es que ya he venido, ya he dicho, no han hecho nada, y siguen quitando, esto es injusto, reclamando, y ya cuando el Señor me atendió, me pasó a su oficina, vio que decía iglesia. Y dijo, discúlpeme, pero pido que no declare ninguna cosa negativa. Y yo me quedé, le digo, ¿pero por qué negativo? Dijo, porque veo que está muy enojado. Le digo, es que es injusto. Digo, pero no declare cosas negativas, dijo, porque yo sé que usted tiene autoridad. Y lo puedo declarar sobre este banco. Él mismo me estaba diciendo lo que yo podía hacer. Y yo me quedé pensando, dije, Dios mío, si este hombre piensa que yo puedo declarar que les vaya mal en el trabajo, no sirven para nada. Entonces yo estoy declarando cosas. ¿Usted cree que sería de Dios que vaya a hacer eso? No, es un espíritu de Jezabel. Yo siempre que me he enojado, que he actuado de una forma así, yo me quedo pensando, esto no es de Dios. Por más que predique y cante, esto no es de Dios. Cuando yo tengo un coraje, una venganza, un odio, ¿usted no cree que no le pasa, man? Hasta de ahorcarlos. Pero tengo que decir, esto no es de Dios. Yo sí me regaño, esto no es de Dios. O un pensamiento perverso, o una tentación. Y usted dice, esto no es de Dios, esto es del diablo. Y yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que conociendo de Dios y quieras tener esos pensamientos negativos sobre una persona, del coraje, la ira, porque te ofendió, porque te insultó, porque esto y lo otro? Entonces uno tiene que reconocer y decir, Señor, este es un área en el cual tengo que estar trabajando. Y ahorita estoy hablando del perdón y no crea que yo ya soy el perfecto digno para hablar. No, yo estoy trabajando. A mí me sirve bastante para crecer. Estamos creciendo totalmente juntos. Solamente el que está alto y grande es Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie, hermanos, de toda ofensa que nos hayan hecho para que nosotros no nos contaminemos. Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, que tu sangre poderosa nos limpie de todo pecado, de la falta de perdón. Que toda condenación que nos declararon también a nosotros por causa del enojo, de la ira, del espíritu de Jezabel por ministros de la iglesia, sea quitada de nuestras vidas. Si alguien nos declaró una profecía negativa, mala, que no era de parte de Dios y lo hizo un profeta, se quite esa maldición. O si fue el pastor que declaró palabra negativa por su coraje, su ira, su desesperación, que nos quiso maldecir, también se ha quitado. O fue un líder de la iglesia que por su enojo, porque no querer ayudar en la iglesia, se enojó y pudo declarar una palabra negativa con nosotros, también se quita.
Si nuestros padres también nos ofendieron por nuestra rebeldía o nuestra falta de respeto, también se ha quitado toda maldición que nos declararon nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, o nuestros patrones también que nos ofendieron, que nos maldijeron, se ha quitado toda esa maldición. Señor, nosotros queremos tu perdón, Señor, perdónanos, Señor. Y nosotros también perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido. Nosotros les perdonamos, Señor Jesús, aunque quizás esas personas ni siquiera se dan cuenta que nos ofendieron y ni se acuerdan, pero nosotros te pedimos, Señor, que reciban el perdón y nosotros que recibimos la sanidad del corazón para que nuestra mente, nuestro alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo reciban el perdón. Yo recibo el perdón de Dios y yo también perdono. Dice tu palabra, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Y hoy hemos aprendido del perdón, que es una bendición y por el cual yo recibo esa bendición y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y yo invito a los hermanos de la alabanza que pasen. Vamos a entonar una alabanza al Señor. Vamos a cantar y después vamos a hacer una oración para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y nos vamos a gozar, hermanos. Gloria a Dios.
pues ese acto de perdonar debemos aprender a perdonar, pero yo creo que ese perdón tiene que ser desde el fondo del corazón, porque no nada más de te perdono, pero como de los labios hacia afuera, y si no, ese no sería un perdón completo. Y sí, yo creo que todos hemos fallado en esto del perdón. Quizás hemos ofendido o nos han ofendido, pero sé que el Señor nos va a ayudar a enseñarnos a saber perdonar, pero de corazón. Amén. Hermanos, pues todos los que nos ven por medio de las redes sociales, de Facebook y YouTube, los seguimos invitando a este lugar, a esta iglesia. Si viven cerca de esta área, estamos ubicados en el 9510 Brick Street, Dallas, Texas, en el código postal 75227. Estamos con nuestro pastor Arturo Jurado. Recuerde, si tiene alguna necesidad que necesite que le ayudemos a orar, como iglesia le podemos ayudar. Puede dejar su necesidad ahí en los comentarios y nosotros le ayudamos. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente servicio. Bendiciones.